a hablar de Rey y Verdad. Y vamos al capítulo 19 del libro de Juan. Los versos 1 a 16. Capítulo 19 del libro de Juan, los versos 1 a 16. Lo leemos todos para saber de qué va la historia. Y dice así: Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que sepáis que yo no encuentro ningún delito en él. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Entonces le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo: Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado El Empedrado, y en hebreo Gabata, y era el día de la preparación para la Pascua. Era como la hora sexta, eso es las 12 del mediodía. Y Pilato dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿He de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que el César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Todos conocemos la historia. ¿Alguno ha visto La Pasión de Cristo? Esta película que lleva unos años atrás, ¿verdad? Algo que hay gente que decía que fue exagerada. No fue tan exagerada. Específicamente dice cómo era la tortura, los latigazos romanos y tantas otras cosas. Recordamos la semana pasada, recordamos que Jesús había pasado una noche sin dormir, habían hecho la cena del Cordero, habían ido al huerto de Getsemaní. Allí Jesús le había mandado a los discípulos a orar, a vigilar, a interceder, pero ellos se dejaron dormir porque estaban cansaditos, ¿verdad? Y Jesús se pasó toda la noche en velo, hablando con Dios, hablando con el Padre. Allí estaba, recuerda, sube una turba con antorchas, con palos, preguntan por él, sucede lo de la espada que saca Pedro para cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús hace el último milagro de sanidad en ese momento. Todos huyen, se queda solo, lo bajan al patio del sumo sacerdote. Ahí está en el patio, imagino que las casas eran parecidas a las típicas casas canarias, que tenían su patio interior. Ahí estaba Jesús, estaba siendo juzgado, lo estaban criticando, lo estaban denunciando, le estaban haciendo perrería. Pedro se mantiene fuera, dice que se cruza la mirada con Jesús que está dentro, y Pedro le dice a los que estaban ahí: Yo no lo conozco, no lo conozco. Jesús lo miraba, ve en carnes propias la traición, ve todo lo que está sucediendo, y en ese momento dice que no querían crucificarlo, y como los judíos no tenían la capacidad o la autoridad para crucificarlo, se lo manda, que dice bien temprano en la mañana, y es lo que hablan los primeros versos de este capítulo, a Pilato. Y ahí está Pilato. Dice que Pilato, hablamos la semana pasada, que tuvo unas palabras con él, hablaron acerca de la verdad, y que en ese momento, después de hablar con él, dice que lo coronan de espinos y le golpean. Pilato lo saca a la multitud, se entera Pilato que es Galileo de Nazaret, lo manda a Herodes, eso aparece en otros evangelios. Herodes lo intenta también dialogar con él, le pregunta cosas, él no le responde a Herodes. Herodes se mosquea porque no le hace ningún milagrito y lo manda de nuevo a Pilato.
O sea, con Pilato está a 7 de la mañana, va donde Herodes, a otro lugar, de Herodes lo vuelven a mandar y son aproximadamente las 12 del mediodía y vuelve ahí con Pilato. Ya Pilato había sido apercibido por su propia esposa, no tengas nada que ver con este hombre. Dice que se le presenta un sueño a la mujer y dice, no tengas nada que ver, dalo por inocente, no te metas en eso, no dejes ir. Pero Pilato tiene una posición que digamos que, entre comillas, dar la cara. Y ahí están. Entonces Pilato, pensando que quizá clamando a la misericordia de la multitud, lo manda a azotar, lo visten de púrpura y le pone esa corona que teníamos la semana pasada aquí, esa corona de espinos tejido por ella, de zarza, se la clavan allí y lo saca a la multitud diciendo, este pobre desgraciadito este. Van a tener pena de él, seguramente va a decir, ay, nos da pena, déjalo libre. Eso es lo que pensaba. ¿Por qué? Porque Pilato no quería tomar la decisión de soltarlo. Porque simplemente había dicho, yo no veo delito en él, sabía que era inocente, lo suelto porque soy el juez y como soy el juez lo puedo soltar, es mi autoridad. Soy el procurador romano, lo que tiene que ver con todo esto. Pero él no lo hace. En el momento que él lo azota, lo manda a poner las espinas para que la gente lo suelte, ahí se dio su autoridad en el mundo espiritual. Y entonces él llega, lo saca, y como no quiere tomar la decisión, va a decir, yo hago estas perradas con él cuando la gente lo vea demacrado, así como está, y que no tiene capacidad de hacer una reversión ni nada, lo van a soltar. Pero no es así, no siempre es así. ¿Qué le estoy diciendo o qué le quiero tratar de decir hoy? Que a veces nosotros no tomamos decisiones esperando que otros las tomen por nosotros, esperando que la multitud diga, que me aconsejen aquello, que las circunstancias cambien. Dios sabe que tienes que tomar una decisión y tú sabes que tienes que tomarla, pero tú dices, a ver si las circunstancias cambian, si los tiempos cambian, si las cosas cambian, porque yo sé que es lo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. Y esperamos que las cosas suceden. Eso es lo que estaba haciendo Pilato. A veces es que una relación, en el trabajo, en una situación, y a veces tenemos que tomar decisiones que son difíciles que la gente entienda, o son situaciones que van a criticar, o decisiones que van a llevar unas consecuencias, y entonces intentamos hacer lo que hace Pilato, lavando las manos, y decir, no, las circunstancias, no el tiempo, quizá para el año que viene, cuando las cosas económicas me vayan mejor, quizá cuando terminen los estudios, quizá, y empezamos a intentar que las circunstancias tomen las decisiones que nosotros no tomamos. Y en el caso de Pilato y en el caso por la experiencia que yo tengo son nefastas. Si tú esperas que las decisiones que tú tienes que tomar no las tomas esperando que las circunstancias cambien, te van a marcar toda la vida y te vas a quedar esclavo toda la vida en la misma situación. Y ahí está el verso 6. Dicen que entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, que estaban aquella ya azotados con la corona de espinas, no los movió a misericordia, no los movió a pena, todo lo contrario, ellos gritaron, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo claramente, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Pilato sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que Jesús era inocente. ¿Qué tiene que hacer un juez cuando alguien es inocente? Darle libertad. ¿Qué tienes que hacer tú a veces decisiones en tu vida que las palabras es clara que las tienes que tomar? Tomarlas simplemente, hacerlo. Es tan sencillo como eso. Pero ahí está, no quería tomarla, quería quedar en bien con la multitud, quería quedar en bien con las autoridades de los judíos, quería quedar en bien con no se sabe con quién. Y entonces no quiso tomar esa decisión de liberarlo. Y te voy a decir una cosa, nadie va a hacer lo que tú tienes que hacer, porque Dios te dio autoridad a ti para hacerlo, no se lo dio a otra persona. Nadie va a tomar las decisiones en tu vida que tú tienes que tomar. Nadie va a tomar las decisiones en la vida de Pilato que él tenía que haber tomado. Después inventamos excusas, hacemos 1000 cosas para decir que era la obligación, que tuvimos que hacerlo, que no tuvimos que hacerlo, pero en realidad la decisión y la autoridad sobre tu vida te la dio Dios a ti y nadie va a tomar decisiones por ti. Esa es la decisión tuya. Tú puedes decidir con tu vida hacer lo que te da la real gana. ¿Puedes o no puedes? Para eso Dios te la dio a ti, ¿cierto? Ahí está. A veces ponemos excusas.
Y no tomamos decisiones por miles de maneras. Ya le digo, yo he visto tomar decisiones, por ejemplo, en lo laboral, trabajos que no le convienen a alguien, no te conviene ese trabajo, no te conviene. Sí, pero tú no entiendes, tú no sabes. ¿Tú crees en Dios? Claro que creo en Dios. No te conviene. O no te conviene esa relación, no te convienen esas amistades, no te conviene el camino que estás tomando en tu vida, no te conviene las palabras claras. Sí, pero a ver si quizás mañana, quizás dentro de un año, quizás al final te enrollan. Jesús dijo, los espinos te enrollan y tapan y quitan de tu vida lo que te quería hacer Dios. Y eso estaba pasando con la vida de Pilato. No quiso escuchar a nadie, ni siquiera la esposa que había recibido esa noche por sueño la mano de Dios y se lo hizo contar a él, ni siquiera eso. Y a veces creemos que es la necesidad la que nos lleva a los sitios. Mira, las decisiones que tomas por necesidad no son decisiones en Dios. Porque Dios dice que no tenemos que tomar decisiones por necesidad. Porque entonces no estamos creyendo en Dios. ¿Entiende lo que le digo? Si tú estás tomando una decisión en su vida por necesidad, estás diciendo, Señor, me estoy obligado a hacer esto porque tú no me ayudas a salir de esto. Porque tú no puedo hacer lo que dice tu palabra. Entonces, por necesidad voy a tomar esta decisión o aquella otra. Mal. No tome decisiones por necesidad, tome decisiones por dirección de la palabra de Dios, por dirección del Espíritu Santo, porque si lo hace, van a ser decisiones correctas. Y aquí parece que en la necesidad de popularidad, Pilato está tomando una decisión. Los judíos gritaban, este hombre pretende ser hijo de Dios, mátale. Y entonces cuando Pilato dice, verso 8, entonces Pilato, cuando oyó estas palabras de que era hijo de Dios, se atemorizó más aún. Jesús nos habla claramente su mensaje, sus palabras. Él es claro. Seguirle dice que nos lleva al éxito y a la bendición. Y dejarle a un lado, ¿a dónde nos lleva? Al fracaso. Y tarde o temprano a la frustración. Eso lo dice Jesús. Pilato, que tiene una autoridad civil, legal, establecida, él entiende el que es la autoridad. De esto estaremos hablando en la clase de autoridad del viernes. Él entiende qué es la autoridad. Y él discierne que la cosa es seria. Este se llama hijo de Dios. Él se atemoriza aún después de todo lo que ha escuchado, de que sabe que es un hombre que ha hecho un milagro, de lo que dice la esposa, de lo que dice la gente, de lo que ha sucedido. Él está consciente de tantas cosas. Él discierne dentro de su interior y toma miedo, toma temor, toma respeto. Pero aún así, a pesar de que todas las cosas están dándose para que él lo dejara libre, él no lo deja libre. Si no, no estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Y lo que hace Pilato cuando escucha eso y le entra temor, dice que entra otra vez dentro donde estaba Jesús, al palacio, al pretorio, y comienza otra vez a hablar con él. Y dice que le pregunta. Verso 9. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Y qué hizo Jesús? Ya había estado hablando con él por la mañana, a las 7 de la mañana. Le había dicho mi reino de este mundo, le había dicho la verdad, le había dicho mis seguidores podrían venir a pelear. Y Pilato, Jesús dice, yo no vine aquí para filosofar contigo. Hay personas que a veces que Dios te dice algo, ya te lo dijo en una ocasión, pero seguimos intentando filosofar con Dios. Nuestra propia verdad. Habían hablado de eso. Y recuerdo que las últimas palabras que escuchó Jesús de Pilato fue, ¿qué es la verdad esa mañana? ¿Qué es la verdad? Cuando Jesús habla de la verdad. Porque todos tenemos nuestra propia verdad. Sabe que usted tiene una verdad, yo tengo otra. La mía es en base a mis experiencias, a mi vida, a lo que he experimentado, a lo que me han enseñado, a la sociedad donde vivo. Y mi verdad no es la misma verdad que un chino que esté viviendo en China, ¿verdad? O que un hindú que está viviendo en un estercolero en India, como muchos miles de hindúes viven. No es la misma verdad. Por eso Jesús cuando habla de verdad, dice, ¿qué es la verdad? Y él lo dejó claro. Yo soy la verdad, dijo Jesús. No es lo que tú piensas de la verdad ni lo que yo pienso de la verdad. La verdad es el mismo Jesús. Él es la verdad, Jesús. Y Jesús fue más claro. Dice que la verdad nos hace libres. El que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Esa es la verdad. ¿Y libre de qué? Pues de nuestras propias verdades. Porque la verdad es lo que Jesús en tu interior y el Espíritu Santo te lleva precisamente a ser como Él es. Esa es la verdad. Entonces hay a quien Jesús le habla y les dice, como a Pilato en la mañana, pero vuelven otra vez a preguntarle como si Dios estuviera a nuestras órdenes. Dice que a veces Jesús se calla. ¿Qué nos va a decir? Si ya nos dijo, eso no te conviene, tú llegas, no, porque no me conviene.
Cuéntame, dime. ¿Cuántos saben lo que le conviene o no le conviene? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? ¿Sabemos lo que nos conviene o no? Diga que está a tu lado, yo sé lo que te conviene. Está escrito aquí. Díselo, díselo. Yo sé lo que te conviene. Está escrito. Es la verdad. ¿Te conviene la verdad? No la tuya, no la mía, no la del pastor. La verdad te conviene Jesús. Él es la verdad. Y ahí está. Jesús es claro, muy claro. Y la verdad es que yo necesito a Jesús. ¿Usted necesita a Jesús? Esa es la verdad. ¿Cuándo necesitan a Jesús? Esa es la verdad. Lo necesitamos todos los días. Lo necesitamos cada día. Necesitamos el Espíritu Santo. Porque cada día aportamos pensamientos nuevos, ideas nuevas, proyectos nuevos, desafíos nuevos, cada día. Y si la verdad no habita en ti, si el Espíritu Santo no habita en ti, nos atrofiamos, nos equivocamos, nos dejamos llevar por las corrientes. Entonces todo esa es la verdad y cada día necesitamos de eso, necesitamos del Espíritu Santo, esa es la verdad. Y a veces estamos pensando, mira tú el otro, mira tú aquella, mira tú aquel, mira tú fulanito, y empezamos a meternos quizás en la vida de los demás, o pensando que los demás necesitan la verdad. No, yo sé que yo necesito la verdad. ¿Usted la necesita? ¿La necesita? Qué bueno. Pues entonces, ocúpese de eso, de lo que usted necesita. Que ya lo demás se va dando. Eso es. Yo necesito el Espíritu Santo porque sin Él nada tiene sentido. La vida es efímera. Y entonces dice que Jesús se queda ahí calladito. Y el verso 10 dice que Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿A mí? Y sigue diciendo, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? ¿Sabe? A veces nosotros nos creemos a alguien. Creemos que la vida nos pertenece. A veces allí donde somos reyes, quizás en la casa tú eres el rey, en tu casa, o quizás en el trabajo, en el día a día. Creemos que tenemos el control de las cosas. Somos tan pobrecitos que nos creemos eso. Ahí estaba Pilato, y como veía a Jesús con el manto púrpura, azotado, con la corona y con la cara demacrada de no haber dormido de todo lo que había vivido, él se creía a alguien. Tengo autoridad para soltarte, le dice. Y Jesús no quería hablar, Todavía estaba muy decidido. Tengo autoridad para crucificarte. A mí no me vas a hablar tú. ¿Se imagina? No sabemos que somos meros peones de un sistema corrupto y que somos, dice la palabra de Dios, esclavos del pecado, de las modas, de las palabras que decimos y que dijeron de nosotros. De eso somos esclavos. Por eso dice Jesús que Él nos puede hacer libres. Él es real. Eso dice Jesús. Por eso le necesito cada día. Diga usted conmigo, le necesito cada día. Le necesito cada día. Le necesitamos cada día. Esa es la única realidad, que necesitamos de Él y que tenemos su gracia para seguir adelante. Y entonces, en medio de esa arrogancia de Pilato, que podría ser la nuestra cuando creemos que tenemos el control de nuestras vidas, ante esa altivez humana, porque a veces somos altivos, de creernos alguien delante de Dios, dice esa primera parte del verso 11, Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada ¿de dónde? Esto le tuvo que repatear a Pilato que vamos. Porque él diría, que te puedo soltar si quiero, firmo la sentencia y te suelto, o te mando a crucificar, ¿qué me estás diciendo? Que me dan ganas de zurrarte más a pesar de que estaba ya bofeteado, escupido y marcado. ¿Se imagina, no? Porque a veces nos creemos a alguien delante de Dios. Y la verdad es que es Dios quien nos concede autoridad a nosotros, a los humanos, y es solo una autoridad temporal sobre este cuerpito que tienes y sobre las cosas que tienes. Dios te da esa autoridad. Lo reconozcas o no. Por eso Jesús no quería ponerse a debatir con Pilato, porque todo es temporal en esta vida. A veces nos creemos dueños de nuestras vidas y temporalmente es cierto. Por eso la cuestión es, ¿en qué lugar en tu vida está Dios? ¿En qué lugar en tu vida está el Espíritu Santo? Como hablaba yo domingo, somos administradores, ¿verdad? A David le habían dado un trono y él en un momento se sintió que era el rey. Era el rey. Pero estaba administrando el pueblo de Dios, estaba administrando el reino de Dios, estaba administrando lo que Dios le había dado. Y cuando uno se olvida de eso y comienza a vivir como si las cosas le pertenecieran a uno, uno no entiende y no vive el Evangelio como Jesús lo marca. Por eso me sorprende que en ese momento cuando le dijo, ninguna autoridad tendría, si no nos fuera dada. Daniel lo escribió con otras palabras, el capítulo 2 del libro de Daniel,
los versos 20 y 22, dice que Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Si tú entiendes esto, si tú entiendes que en tu vida Dios es soberano, la vida la comienzas a vivir conforme al mensaje de Jesús. Si tú entiendes, puedes vivir seguro, puedes ser guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu recto. Pero cuando perdemos esta conciencia o no entendemos esta verdad, nos volvemos a veces como Pilato, preocupados y creyéndonos que podemos cambiar cosas sin el Espíritu de Dios. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe usted que ninguno es salvador, verdad? ¿Alguno es salvador aquí? A veces queremos salvar vidas. Le comemos el coco a la gente. Usted no va a salvar a nadie. Porque a mí, nadie murió por nosotros, por Jesús, pero yo no he muerto por nadie, ¿verdad? ¿Usted va a ser crucificado por alguien? Y aunque se fuera, no sería correcto el sacrificio, porque el que no haya pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? Y nos seguimos equivocando a pesar de que conocemos la verdad muchas veces. Entonces tenemos que entender esto, que de Dios son los tiempos, son las realidades, es todo lo que tenemos. El mismo Nabucodonosor, un rey pagano, diría en Daniel capítulo 4, verso 35, y todos los habitantes de la tierra, ¿quiénes? ¿Cuántos hay habitantes de la tierra de aquí? ¿Cuántos hay habitantes de la tierra? ¿Algunos de Venus, de Marte? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle a Él: ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Dios, ¿se imagina? Y ahí está Jesús ante Pilato, y las circunstancias físicas no tienen nada que ver con el mundo espiritual que se está moviendo alrededor. Jesús iba a ser crucificado, estaba siendo coronado con una corona de espinas, pensando que lo iban a humillar públicamente. No entendían que precisamente iba a ser humillado el poder de las tinieblas, el poder de Satanás, el poder que se opone a Dios. Entonces, tenemos autoridad sobre nuestras vidas, la que nos ha dado Dios para nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque Dios nos va a pedir cuenta en cuanto a esa autoridad. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Porque el fin de todas las cosas es que estas vasijas que somos nosotros puedan ser llenas y rebosar del Espíritu Santo. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Por qué es el Espíritu Santo el que puede hacer obra? Él es el que convence del pecado. Usted le puede comer el coco a alguien, pero el que convence del pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Usted puede decir pille pa, pero el que hace es el Espíritu Santo. Usted puede orar por alguien para sanidad, pero ¿quién hace la sanidad? Diga, el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ser? Portadores del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso, pastor? Ay. Ámelo, deséelo, búsquelo, anhélelo. Pídaselo a Él. Pídeme y te daré, dice Dios. Pero a medida que le pides, Él te va a mostrar qué cosas en nuestra vida tienes que ir puliendo, quitando, para que el Espíritu Santo pueda crecer dentro de nosotros. Pilato no entendía nada de nada, él estaba pensando otras cosas. A veces nosotros pensamos otras cosas, pensamos quedar bien con uno, pensamos en la seguridad del mañana, pensamos... Dios tiene el control de todas las cosas. Si solo tuviéramos entender claramente lo que Jesús estaba diciendo a Pilato. Nosotros estamos aquí porque hemos tomado la decisión de estar aquí, ¿verdad? ¿Lo cree o no lo cree? Yo le digo, en parte. Porque si Jesús retira el aliento de vida, a usted le da un infarto y se cae al suelo. Y no podía haber estado. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces diga, gracias a Dios porque puedo estar aquí. Porque tengo la decisión de poder estar aquí. Y ahí está. Y entonces le dice Jesús, termina diciéndole las últimas palabras que le dijo a Pilato. Por eso, el que me entregó a ti, mayor pecado tiene.
¿Y sabe de qué estaba hablando? Entre otras cosas, el sumo sacerdote, aquel que te representaba la autoridad religiosa de la nación de Israel, que tenía que velar por lo que Dios había legado a su vida, por la palabra de Dios, que tenía que velar por los inocentes, que tenía que velar por todas aquellas injusticias que se estaban cometiendo, que tenían la palabra y no lo estaba haciendo. A veces hay creyentes que somos como Pilato, que no entendemos que Dios es soberano de todas las cosas y creemos que las cosas nos pertenecen a nosotros, la posición de nuestra vida. Hay otros que son como sumo sacerdote, que tenemos la palabra y queremos llevar la palabra a rajatabla y no entendemos que el Espíritu Santo es el que tiene que actuar a través de la palabra. Y ahí estaba, porque hay una autoridad. Y Jesús fue claro, la autoridad del sumo sacerdote era mayor que la autoridad de Pilato. ¿Qué me dice? Que hay una autoridad más grande que la Constitución española y que las leyes. Diga que a tu lado, sí. Y es la autoridad espiritual que Dios le dio a su vida y a mi vida. Hay una autoridad espiritual que está por encima de todo eso. La cuestión es, ¿por qué autoridad quieres regirte? Por la autoridad que tú te rijas, esa es la que va a dominar en tu vida. Y cuando es la espiritual, que está por encima de la constitucional, vas a bendecir la constitucional. Y vas a llegar a ser lo que Dios quiere que seas en tu vida. Porque esa es nuestra autoridad. Entonces no podemos echarle culpa. A veces lo hacemos, le echamos la culpa a las leyes, le echamos de culpa a fulanito, le echamos la culpa a mecanito. No. Tú tienes una autoridad espiritual sobre tu vida que tiene que abarcar más allá de tu propia esencia. ¿Y cómo lo hace? Conociendo el mensaje de Cristo y siendo el Espíritu Santo, toma la autoridad en mi vida. Dice que el verso 12, que como resultado de las palabras de Jesús, Pilato pretendía soltarle. Él pretendía soltarle. Hacemos esto. Pero al final, ¿sabe la historia, no? ¿Lo soltó o no lo soltó? ¿Por qué no lo soltó? Por lo que muchas veces hacemos nosotros lo mismo, aunque no seamos como Pilato. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero simplemente nos enrollamos tanto en la vida, en nuestras mentalidades, en las cosas, que al final no lo hacemos. Pero si tienes claro lo que Dios quiere hacer, pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hace? No, porque no pude, no, porque eso, no, porque trabajo, no, porque la gente, no, porque la necesidad, no, porque la familia, no, porque los chicos, no, porque ya estoy viejo, y no, porque estoy muy joven, no, porque estoy medio... Y no lo hacemos, no sabemos por qué, pero no lo hacemos. Y Pilato pretendía, quería, solamente quería decir, lo suelto y punto, ya está. ¿O no? Y digo, no se pronuncien mucho porque mando 4 legiones que acabo con todos ustedes. No podía ser, pero no lo hizo. A veces, después la vemos que se lavó las manos, porque el hombre siempre vamos a intentar justificar aquellas decisiones que sabemos que no agradan a Dios. Siempre lo vamos a justificar. Usted hace algo que sabe que no es lo correcto, que a Dios no le agrada, que podía haber hecho otra cosa, y va a decir, pero es que estuve obligado a hacerlo, por esto, por lo otro. ¿Cuántas veces nos lavamos las manos? Y Jesús, tranquilo, si Jesús no pasa nada. Jesús lo que quiere es bendecirnos. ¿Sabe que Él quiere bendecirnos, verdad? Él quiere bendecirnos. Siempre ha sido su deseo bendecirnos. Pero el que ama a Jesús se va a desvivir por agradarle a Él por encima de a nadie más, de multitudes, de familia, de sociedad, del qué dirán, de los propios deseos personales. El que le ama a Él no le condena. El que le ama a Él va incluso a acompañarle al Calvario si es necesario. Y ya Él pasó por el Calvario, ¿verdad? Pero quizás nosotros todavía no hemos pasado. Pero si tú le amas a un camino del Calvario, vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Porque a veces pasan situaciones diferentes y difíciles. Pero estamos ahí en la presencia de Dios. Entonces, hoy quiero decirte que hay una autoridad que es sobre toda autoridad. Y esa es la que tiene que regir tu vida. Y es la autoridad del Espíritu Santo. Cuando esta autoridad rige tu vida, cuando tú clamas por Él y deseas por Él, vas a ver lo que Él va a hacer. Me decía alguien que llevaba muchos años que había conocido de Dios, dice, yo me acuerdo cuando conocí de Dios, que había un fuego dentro de mí, que me acuerdo, que tenía problemas, hasta mi esposo tenía celos,
porque yo estaba con la Biblia y tenía que esconder la Biblia. Y cuando no iba al culto me lo saltaba, yo lloraba y no pasaba tan mal en casa. Y era todo un deseo y no veía problemas. Yo siempre veía soluciones, veía la mano de Dios, había un fuego dentro de mí, un fuego. Yo decía, qué bueno. Y me decía, pero eso hace tanto tiempo. Decía, nada, ya tú lo has experimentado, ¿verdad? La palabra dice que lo que tienes y lo que has tenido puedes recibirlo, puedes pedirlo. Pídelo. No, pero es que hace mucho tiempo. Pero te gustaría verlo, sí, me encantaría, porque ves el mundo diferente, pero es que hace tanto tiempo. Y se encerró en que hace tanto tiempo. Y le dije, mira, no lo pidas, porque con esa fe no te va a venir seguro. Ahora, si lo pides, yo te ayudo. Yo también lo quiero encima. Que es un fuego, ¿no? Que veían los problemas, decía, ¿qué problema? Y nada, vamos para adelante. Si te cae una oreja al suelo, dice, no pasa, la oreja se queda en el suelo, que Dios puede restaurar orejas. ¿Alguien vivió ese tiempo? ¿Alguien vive ese tiempo? ¿Alguien quiere vivir ese tiempo? Cualquier tipo de persona. Pídelo. Deséalo. Dile, Señor, yo quiero ese fuego. Quiero ver la vida como tú la ves. Quiero ver todas las cosas como tú las ves. Ese fuego, esa es la autoridad que tiene que regir tu vida. Ese es el espíritu de autoridad que tiene que estar sobre nosotros. Ese deseo y pedirlo y saber que necesitamos. A veces lo que hacemos es justificarnos con los demás. Yo llegué a cierto punto y mira que el pobre... No, olvídate de los demás. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Porque si tú te centras en lo que Dios quiere hacer contigo, vas a ver todo que los demás son afectados. Porque no puede uno tirar una colilla o un mechero en el monte y que no arda el monte, ¿verdad? ¿Lo crees? Entonces, si tú ardes, arde el monte contigo. Sencillo, tan sencillo como eso. La pregunta es, ¿cómo está tu monte? ¿Estás prendiendo la mecha? ¿Estás acá? ¿Qué estás haciendo con tu monte? Si dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida, vas a ver lo que va a suceder en tu vida. Ponte en pie conmigo hoy.